Ok, vamos a seguir con nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar acerca de los tipos de inyección. Entonces, los sistemas de inyección que existen se van a clasificar por varias características, ¿sí? En este caso, una de las primeras características es por el tipo de inyección. El tipo de inyección que puede ser inyección directa o inyección indirecta. ¿Ok? Inyección directa, indirecta. Inyección directa quiere decir que el inyector, que es el encargado de meter combustible, está dentro o está lo más cerca lo que es la cámara de combustión. Y la inyección indirecta hace referencia a que el inyector no está cerca de la cámara de combustión, ¿sí? Es decir, pasa tal vez por un tubo de admisión, ¿sí? Ahí es donde se recibe la mezcla, ¿sí? De gasolina, ¿ok? Y en cambio la inyección directa quiere decir que el inyector está en la posición donde está la cámara, es decir, está dentro casi de la cámara de admisión, ¿sí? Lo que es la cámara, perdón, donde se hace la combustión y a través de la válvula de admisión, ¿ok? Ahora, otra clasificación es por el número de inyectores, ¿sí? Por el número de inyectores, normalmente existen inyectores monopunto. El monopunto, como su nombre indica, va a hacer referencia a un solo inyector, ¿sí? Es decir, el sistema de inyección va a tener un solo inyector. Normalmente ese tipo de inyección también se le conoce tipo de inyección indirecta, ¿sí? Un inyector nada más. Y también existirá el multipunto, ¿ok? El sistema multipunto va a hacer referencia a que va a tener un inyector por cada cilindro, ¿sí? Es decir, un motor de 4 va a tener 4 inyectores. Un motor de 6 va a tener 6 inyectores. Y así sucesivamente. A diferencia del monopunto, que un inyector va a alimentar a los 4 cilindros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este también se le llama monopuerto o multipuerto, ¿sí? Entonces, por el número de inyectores, aquí es por la ubicación, el anterior, voy a colocar aquí arriba, es por la ubicación, esto es por la ubicación de los inyectores. ¿Sí? Por ubicación de inyectores. Por número de inyectores. Y la siguiente es por la forma
en que ingresan, ¿sí? La forma en que van a ingresar el combustible, ¿ok? En este caso existen los siguientes. La forma que van a ingresar, ¿sí? Los primeros sistemas eran de forma continua, es decir, los inyectores estaban continuamente ingresando combustible y las válvulas se encargaban las válvulas de admisión se encargaban de ingresarla en el momento determinado, o sea, adecuado para hacer la combustión, ¿sí? Continua, la intermitente, como su nombre dice, intermitente, es decir, los inyectores, todos los inyectores continuamente estaban metiendo intermitente estaban pulsando, es decir, todos se abrían los inyectores, se cerraban, se abrían los inyectores y se cerraban, ¿sí? Se llamaba tipo intermitente. Después surgió lo que es grupal o también llamado semisecuencial, ¿sí? El cual, el grupal o semisecuencial, por ejemplo, si es un inyector de cuatro cilindros, es un sistema multipunto de 4 inyectores, entonces los inyectores se encendían en pares, ¿sí? En pares, en pares, ¿sí? Y el secuencial, que es por su orden de encendido, ¿sí? O también llamado por orden de encendido. Por ejemplo, 1, 3, 4, 2, entonces ya los inyectores ya iban a activarse por orden de encendido. ¿Ok? ¿Sí? Esas son las tres características importantes que tienen los tipos de inyección por su ubicación de los inyectores, que puede ser directa o indirecta. Directa es que el inyector está lo más cerca de lo que es la cámara de combustión. Indirecta es que está en alguna toma de admisión, ¿sí? Es decir, no está cerca de lo que es la cámara de combustión. Por el número de inyectores, es decir, cuántos inyectores tiene por cada cilindro. En el caso de los sistemas monopunto, que fueron los primeros, solamente un inyector alimentaba los cuatro cilindros, y posteriormente el multipunto, que ahora es inyector por cilindro, ¿sí? El tercer tipo, la tercera característica que tienen estos para clasificarse es de que cómo ingresa el combustible el inyector. Los primeros sistemas fueron continua, es decir, siempre estaban inyectando combustible, pero las válvulas se encargaban de darles el tiempo en que se iban a ingresar, ¿sí? La intermitente, posteriormente ya con el manejo de una computadora más actualizada, entonces se empezó a hacer de que todos se prendían o se apagaban, dependiendo ya el sensor de un cigüeñal o del régimen de velocidad del motor, ¿sí? Y posteriormente, tanto semisecuencial, que es una inyección por grupo, es decir, por pares de inyectores, o como hoy en día, que es por orden de encendido. Es decir, cada inyector va a encender según el orden de encendido del motor, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que podemos nosotros eh, tener los tipos o conocer los tipos de inyección que existen en lo que es el mercado automotriz, ¿ok? Entonces, espero su comentario en la pregunta de clase.